Muy buenas tardes, como siempre es un gustazo tenerlos aquí en www.noticiasaldía.com.mx y en Facebook en Transmisiones Noticias al Día. Bueno, aunque ya es un viejo conocido de nosotros y pues ya ha estado en muchos programas aquí en Noticias al Día, pues hoy nos da mucho gusto porque lo acaban de galardonar a mi querido profesor Paco Ornelas. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, mi fino amigo Héctor Bernal. Es un gusto para mí estar aquí y desde antes se lo digo, el agradecido de alguna manera soy yo, de antemano, estar aquí en su programa. Gracias, Paquito. Pues son muchos años ya de los que nos hemos estado platicando sobre esto. Ya en alguna ocasión platicamos también sobre el 23 de septiembre que acaba Sí, de ser. en otras ocasiones. Sin embargo, bueno, pues ahora lo han galardonado a don Paco Ornelas y además le han pedido disculpas, ¿no?, a todos los que en aquella ocasión, un 23 de septiembre, optaron por las armas y entrar allá a Madera. A ver, platíquenos, ¿por dónde empezamos, mi querido Paco? Pues yo diría que por el hecho de, no, usted decide si presentamos primero la placa y platico lo que se dio ahí y después tocamos lo de Madera, o al inverso, usted el que manda, pues el que usted tiene. Vamos a platicar lo de Madera para que de alguna manera tenga realce esta placa que realmente pues es un premio nacional. Sí. Un premio nacional, bueno, Carlos Mantel. El primer presidente civil, Miguel Alemán, llega y se rodea de abogados, leguleyos, tinterillos y lo demás, y ahí lo dije como un vulgar ladrón y un fifí de altísimo nivel. Estoy hablando de Miguel Alemán Valdés. Sí. En el 46-52 fue su presidencia. Así es. Y lo menciona Alemán porque él fue el que entrando, aparte de otras cosas que hizo, y ahí las voy a ir mencionando en la medida que se pueda, expidió los certificados de inafectabilidad ganadera, forestal, minera, para beneficiar a la oligarquía, y en este caso no solo la de Chihuahua, pero estamos hablando aquí de Chihuahua. Así es. Y a decirle a la oligarquía de los grandes, me refiero a los Ballina, a los Musquis, a los Krill, a los Terrazas, estamos hablando hace más de 50 años de eso, y ellos se benefician simple y sencillamente con más de 500,000 hectáreas de la mejor pinería del bosque virgen. Allá estamos por el rumbo pues, de arriba de Madera, sí, por el largo estamos hablando pues en aquellos, cuando ellos tienen esa producción que tenía la planta de celulosa y después otras plantas de Anáhuac, pues estamos hablando de hace 70 años para acá. O sea, ellos ya habían usufructado mucho el bosque. Así es. Y Alemán saca esos certificados a 25 años. Y en el 48 nace la UGOSEM, precisamente Jacinto López de Sonora es el que impulsa el grupo campesino. La UGOSEM, Unión General de Obreros y Campesinos de México, que fue la que lideró pues a los campesinos, por decir en contra de la CNC, que era la oficial y que tenía todos los privilegios, como la CTM y como la CENOP, todos los privilegios del presidencialismo de toda una vida. Y en ese tenor, pues los campesinos se fueron preparando no para que al terminar ir a pedir la tierra, no, desde mucho antes. Y por ejemplo, Jacinto comisiona a Álvaro Ríos del norte de Durango, un líder ya conocido relacionado con los UGOSEM, para que se organizara, para que se contactara, por ejemplo, con los hermanos Raúl Gómez Ramírez y su hermano el doctor Pablo Gómez Ramírez, pero no necesitaban la guía, aquí ya se había organizado la gente, pero de todos modos nunca faltan los apoyos, en este caso a nivel nacional, para fundar, pedir la tierra, señalar los latifundios, tocar las puertas, ir al DAC, que es el Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización, el DAC, para correr todos los trámites todo el tiempo necesario, y no decir después, no, pues es que no se fundamentó bien
la propuesta o quieren tierra de la noche a la mañana. Fue un caminar muy largo, y a usted le consta, y la prensa no deja mentir, en esa época, pues a fines de los 50 y principios de los 60, las peticiones, las invasiones a los latifundios, etcétera, etcétera. En paralelo se va dando una lucha en el mineral de Dolores, que ya había terminado ese mineral por ahí de 1920, y a la vuelta de 10, 15, 20 años el monte se comió a la población, y la población tuvo que buscar otras opciones para sobrevivir. Me refiero pues para entrelazar la lucha campesina de acá del centro sur, que manejaban los Gómez Ramírez, y que en un momento traían hasta 5,000 hombres o más del estado, que se organizaban para formar los nuevos centros de población. Aquí hay un latifundio y son tierras propicias para pastoreo o para pastizales, en este caso también para sembrar en temporal, porque había ambiente lluvioso, y sacar pues lo que se necesitaba la gente y tener sus animalitos, cuando menos para el consumo de ellos. Esos latifundios que nosotros invadimos, a mí me consta, yo era un jovencito, estamos hablando del año del 1963, más o menos 63, 64, que fueron cuando se dio la dinámica en que los estudiantes normalistas, que claro, los estudiantes normalistas, tanto la normal de Chihuahua como las dos normales rurales, la de Ricardo Flores Magón de Saucillo y la normal de Salaices, que todavía existía, caminábamos juntos, siempre apoyando las luchas sociales, y en este caso la lucha se daba muy fuerte con los campesinos. Se tomaba la Plaza Hidalgo, se rodeaba el Palacio de Gobierno, invadíamos los latifundios, un grupo de estudiantes, de campesinos, a veces acompañados de mujeres o de niños también, para frenar a los soldados, para evitar que fueran los puros hombres y que los fueran a golpear. La realidad es que nunca se dio así. Nada más los soldados llegaban y teníamos que, tal vez que temprano, platicábamos con ellos y para afuera, y nos íbamos de ahí. Decía Pablo Gómez que había que estar en los medios. Desde entonces los medios siempre han jugado un papel muy importante. Hoy claro, es una cosa impresionante el papel que juegan los medios, y lo vimos aquí el domingo ahí en la ceremonia. Sí, definitivamente. Pero en aquel entonces pues no estaba la cuestión electrónica de la informática, pero los medios siempre han sido importantes, muy importantes. Y en ese tenor pues se fueron dando los movimientos que de alguna manera fueron a coincidir, las luchas agrarias que estaban peleando contra los caciques. Ya no era la gran oligarquía de los Ballina, de los Terrazas, de los Krill, de los Musquis, de los poderosos, sino eran caciques de horca y cuchillo, como se dice, que cuando la gente pues tenía sus animalitos, tenía su tierra, tenía sus aguajes, sus arroyos, qué sé yo, estos querían esas tierras, y entonces los agredían, los metían en la cárcel, los amenazaban, les robaban el ganado, hacían licor en forma ilegal. Así es. Llegó, no había quien los defendiera. Sí, así es. Entonces. Ahí es donde entra Arturo Gámez, cuando él se va y de alguna manera por primera vez se gana el seccional de Mineral de Dolores por Salvador Gaitán Aguirre. Don Rosendo ya había dado todo lo que tenía que dar como patriarca, como hombre de lucha, pues ¿qué le diría yo? De los 30, 40, y entonces ya él pues delega, porque ya el señor era grande, en sus hijos mayores, a Salvador Gaitán, que es el que gana la presidencia del Mineral de Dolores, y Arturo Gámez, el profe Arturo Gámez, además de ser maestro, es el secretario de ¿cómo se llama? Respaldaba pues las acciones de Salvador Gaitán, y luego estaba Salomón Gaitán Aguirre también, y estaba José Antonio Aguirre, y estaba Albertina Aguirre de Escobel por parte del marido. Albertina Aguirre, hermana de Salomón, eran cuatro, Salvador, Salomón y José Antonio, y Albertina, que jugó un papel muy destacado. ¿Albertina qué era ella? Albertina, hermana. De Pablo Gómez. Sí, de los Gaitán, de los Gaitán Aguirre. O sea, hija de don Rosendo. Y fue una de las que jugó un papel de los más impresionantes que hay.
aquí en lo que está saliendo ahí aparecen 4 mujeres con blusas blancas, sí, cómo no. y participaron, y ahí están esas 4, o sea, se quedaron 5 mujeres, ellas 4 y la mamá. En el lapso de 3 años pierden a todos los hombres de esa familia. Ya que entré en ese tema, porque ellos lidiaron mucho a esos cacicazgos. Cuando se da el asalto militar, ellas eran unas jovencitas, por decir de 14 años, 13 años para abajo. Pero la señora Albertina juega un papel muy, muy determinante, porque era de los Gaitán, hija de don Rosendo. Entonces, ellas en esos 3 años pierden a su esposo en México. Pierden en Ciudad Madera en el combate a Antonio Escobel Gaitán, hijo de Albertina, y se salva Lupito, que muere luego en Tezopaco en el 68. Muere Salomón, que es hermano de Albertina, y muere José Antonio o Juan Antonio Gaitán Aguirre en Tezopaco. O sea, en Tezopaco Albertina pierde a un hermano y a un hijo, a Lupito. Y en Madera 65 pierde a Salomón, que es hermano, y pierde a su hijo Antonio Escobel Gaitán. Y en México le matan, o él va caminando y lo atropellan en México, un mundo de para los que quedan puras mujeres. Para los que nos acaban de sintonizar, quiero informarles que el profesor Paco Ornelas acaba de ser galardonado, es uno de los sobrevivientes de aquel ataque en Madera 65, 23 de septiembre precisamente, que atacaron el cuartel militar en Madera, y que hubo muchos muertos de ambos bandos. Es por eso que nos está narrando la historia de dónde empezó esto y cómo empezó. Y que no fue mera ocurrencia ir que a no tomar fue las mera armas. ocurrencia, sino que ya venía una lucha anteriormente con esto que nos menciona de los latifundistas y la gente que quería que las invasiones y todo. Y luego, profesor, aquí la idea es pues que... Permítame un segundo. Sí, señor, no se preocupe. Es que como estamos al aire, recordemos que pues de alguna manera, bueno, pues no estamos programados para recibir llamadas. Disculpen. Sí, señor, no, de ninguna aquí, manera. La lucha pues por un pedazo de tierra. Sí, señor. Tanto en Madera como en todo el estado. Pablo Gómez y Raúl Gómez lideraban pues a los campesinos, y Álvaro Ríos, los hermanos Rodríguez Ford, de tal manera que a la cárcel llegaron a estar en determinados momentos Álvaro Ríos, Arturo Gamis, Hilario Cardona, Pablo Gómez sí pisó la cárcel en Delicias cuando vino la campaña de Díaz Ordaz. Ahí sí pisó la cárcel, porque, bueno, eso ya más adelantito. Sí, señor. Y entonces Arturo Gamis, por ejemplo, cuando sale de la cárcel dice: yo no vuelvo a pisar la cárcel. O sea, ya es cuando se decide de alguna manera que él ya va por otra vía. Sí, señor. Entonces, en ese tenor había pues de antecedentes. En el 59, estamos hablando pues 5 o 6 años antes del asalto militar, o 5 años. En el 59 matan al profesor Francisco Luján Adame en Madera. Era un líder natural, agrario, muy respetado, maestro ya grande de edad, y lo matan, lo asesinan a la mala. Va uno y lo engaña que va en plan de tierra, y cuando se descuida el señor lo asesina. Lo identifican al fulano, lo apresan y lo sueltan inmediatamente, porque estaba protegido por los caciques locales, desde aquel entonces los de Borunda, y manejaba claro, se protegían todos ellos. Y antes todavía estaba Socorro Rivera, que en la época de Cárdenas, Socorro Rivera viene a la Babícora, sí, señor, enviado, y lo asesinan también a la Alta Babícora. Sí, en el 39, estamos hablando todavía en el periodo de Lázaro Cárdenas. Sí, señor. Pero había pues todos los remanentes que habían quedado de toda una vida de que se traicionó la revolución desde la época de Obregón. Así, desde la época de Obregón, no se diga Plutarco Elías Calles, cómo traicionó la revolución, que el que le da el empuje y las transformaciones en beneficio de los campesinos y de los revolucionarios fue Lázaro Cárdenas, hasta donde le alcanzó, pero le dio empuje a todo eso, Lázaro Cárdenas. Y que fue el que acabó de alguna manera con
con aquellos remanentes de Plutarco y de todos aquellos. Así es, a Plutarco Elías Calles lo tuvo que mandar fuera del país, a Los Ángeles, porque para poder gobernar. Y Cárdenas, pues ya sabemos lo que es, nacionalizó los ferrocarriles, expropió el petróleo, creó obras de riego, repartió más de 50 millones de hectáreas. Mi familia toda la vida fue cardenista, estamos hablando pues de la época de Lázaro Cárdenas, que fue el 34-40, fue el primer presidente de 6 años, 34-40. Nada más que luego sigue Manuel Ávila Camacho y se frena ese empuje, como que lo ponen como en una balanza y se frena ese empuje que debió haber continuado de la obra de Lázaro Cárdenas. Y luego ya llega a Miguel Alemán, que ya él, como le dije, viene a proteger a la gran oligarquía en todos lados, y además hacer negocios con los terrenos de Cuernavaca, y la joya de la corona era las tierras y las playas de Acapulco. Los negocios que hacen los presidentes deshonestos que traicionan la revolución y que se han servido a mano llena, y que generaron todo ese presidencialismo que duró casi 90 años, que nadie lo podía tocar. Sí, se habla de 70, pero son más. Sí, no. Y cuando llega Salinas está peor toda la situación, ¿no? Son cosas, pero ya nos salimos de ahí. Entonces, cuando estábamos en ese caminar, de alguna manera se dieron 2 encuentros de la sierra con los líderes campesinos, con la represión que había. Por ejemplo, una de las represiones que se dio aquí en Chihuahua fue la toma del DAC. Los estudiantes, yo no estaba en esa toma del DAC, porque fueron gaseados y lo metieron a la cárcel un rato, porque pues la presión de los estudiantes siempre es mucha. Sí, claro. Pero fueron gaseados. Y en aquel entonces era mucho más. Sí, fueron gaseados y había granaderos ya, por eso digo, fueron gaseados y los metieron a la cárcel en algunos, pero al rato los soltaron, qué sé yo. La toma del DAC, del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, nos hicieron estudiantes. ¿Por qué yo no estaba? Porque yo estaba invadiendo un latifundio de Roberto Schneider, acá para la región de Magón, de Terrenates, de Casas Grandes, por allá. Y luego anduve en otras invasiones acá de la viuda de Muñiz y no me acuerdo cómo se llamaba el otro estudiante, otro de los latifundios que invadían. O sea, era una lucha constante. Una lucha. Pero ¿cuándo es cuando deciden que deben de empezar la lucha de este tipo? Que quieren esa madera. ¿Y entonces, por qué madera además? Sí, hay 2 encuentros que se le llaman encuentros de la sierra. El primer encuentro fue en diciembre del 64, en diciembre del 64, o sea, menos de un año del asalto al cuartel militar. Ahí se da el primer encuentro en Madera, y los líderes que están ahí, muchos de ellos pues siguieron en las luchas y muchos de ellos murieron. Ahí está, por ejemplo, Pablo Gómez escribiendo, al micrófono, no sé si está Óscar González Iyarte. Sí, como no, Óscar González Iyarte, sí, lo recuerdo que fue la segunda guerrilla, y ahí están Salvador Gaitán, están otros líderes, pero está también Lupita Yacot, que también estuvo mucho tiempo en las luchas muy cercanas a los campesinos de la Normal de Saucillo. Ese encuentro se invade un latifundio ahí de un tal Francisco Portillo, y a la gente la quieren apresar, pero nada más fue una invasión así, que se rompieron los cercos y ya, algo simbólico. Eso fue en diciembre del 64. En febrero del 65 se da el segundo encuentro en Torreón de Cañas, municipio de Las Nieves, en Durango. Sí, ¿cómo no? Las tierras, pues, como decir, donde se movía Álvaro Ríos, donde él tenía pues la ascendencia y la gente y todo, Álvaro Ríos, de ahí del norte de Durango. Ahí se dio el segundo encuentro, a lo mejor tal vez por ser más lejano a Chihuahua y que hubiera más privacidad. Así es. En ese segundo encuentro se llama Heraclio Bernal. Ahí se analizan 5 documentos, el capitalismo, la burguesía, sí, Jacinto López, y bueno, ahí se analiza el colonialismo, el capitalismo, en qué mundo vivimos, el papel de los estudiantes y qué hay que hacer. Pero estuvimos ahí una semana trabajando de esos documentos, analizándolos, etcétera, etcétera. Y ahí se llegó a la conclusión pues de que habría que abrir una vía armada. En esa reunión de febrero del 65. Así es. Cuando se acuerda esa vía armada,
todos los que estábamos ahí, por decirle una veintena, recuerda así más o menos que una veintena, un poco más, los que decidieron, pues dijeron yo voy, sí señor, yo voy. Sí, y otros le pensaron un poco y tal vez después decidieron, pues yo también voy. Sí, pero de momento ahí deciden ellos el ¿cómo se llama? ¿Se acuerda esa decisión? Sí señor. Y los que no decidieron de momento así, pues no dijeron nada en contra, o sea, no denunciaron. Entonces en febrero fue cuando empezaron. En febrero, ahí en Torreón de 65. Cañas, en el 65. Sí, pero sí. le quiero decir que nadie, o sea, todos, el que no entró, pues se quedó callado, simplemente fue una reunión y ya se trabajó y no iba, porque era una reunión de gente muy, podríamos decir, valga la expresión, pues muy comprometida, que habían estado en muchas manifestaciones, que habían sido gaseados, que habían sido golpeados, que los habían... ya habían sido en un momento en la cárcel o golpeado como el Pablo Gómez, que lo mandaban boxeadores para que lo golpearan con boxer y qué sé yo. O sea, había mucha violencia contra los líderes en la sierra igual. Entonces, la gente que estaba ahí era gente probada, pero ya ir a la guerrilla, ya ir a enfrentar al ejército, entonces ya era otra cosa. Entonces algunos, pues a lo mejor iban a pensarlo, pero los que no decidieron, de momento, pues se quedaron... fueron leales, se quedaron callados, se vinieron a enterar hasta que se dio el ¿Por asalto. qué leales? A ver. Leales en el sentido al ideal, pues, que no iban a denunciar al grupo, que todo lo que se hiciera, pues ellos iban a estar respaldando desde su posición. Por ejemplo, a la hora de la hora, que no llegó aquí, cuando ya mueren, se termina el combate, iban a traer el cuerpo, entre otros, del doctor Pablo Gómez. Entonces la gente, pues toda esa gente, que de la lealtad que le hablo, hubieran movido a mucha gente, empezando con los miles y miles de estudiantes, una manifestación que yo le aseguro que el gobernador cae porque cae. O sea, había sido una cosa así de cerrar filas. Así es. Alguien soltó la sopa antes de tiempo y entonces dieron contraorden y sacaron a Pablo Gómez y sacaron a Rafael Martínez Valdivia de las bolsas. Ya ves que un cadáver lo ponen en una bolsa, sí, claro, lo cierran para trasladarlo. Así fue. Alguien, pues yo no voy a decir quién, pero hizo el comentario así como diciendo, allá en Chihuahua vamos a hacer un homenaje muy muy bueno. Allá en Chihuahua vamos a recibir a estos héroes como se merecen, a estos luchadores que no son cuatreros, ni bandidos, ni locos, ni nada de eso. Porque hay toda una serie de cosas que presentan así. Se había caminado mucho, no era mera ocurrencia, se había caminado mucho. Nomás le voy a dar un ejemplo de cómo esto nos daba la razón lo que había pasado. Le voy a dar dos ejemplos si usted gusta y quiere. Sí. Habían pasado 25 años. Nosotros estábamos casi 50 años después de la revolución. Habían pasado 25 años. Y Daniel Cosío Villegas, sí, señor, que era un intelectual de altos vuelos, creo que fue de los fundadores del Colegio de México. Sí, señor. Daniel Cosío Villegas. Sí, lo recuerdo, sí, aquel del personaje que hizo escritor. Que hizo un libro sobre Luis Echeverría. El estilo de gobernar. Así es. Daniel Cosío Villegas a los 25 años dice: la revolución no sirvió para gran cosa porque los revolucionarios y los hijos de revolucionarios, estaba yo hablando en el 46 cuando entra precisamente Alemán, pues no han visto los frutos de esa lucha armada. Así es. A los 25 años, cuando entra Alemán, él dice eso. Y imagínense pues que habían pasado de ahí de Alemán, había pasado Ruiz Cortines, López Mateos y ya iba a entrar Díaz Ordaz. Entonces nosotros cuando llegamos a esa vía ya teníamos un camino de que había mucho caminar y mucha pobreza y mucha injusticia. No era pues una ocurrencia, sino que ya se iban dando, claro, iba madurando. Así es. Nada más que entrar a un combate frontal contra las fuerzas del gobierno, pues no es tan fácil, de tal manera que muchos le pensaron y muchos, es más, en los últimos momentos se arrepintieron de tomar las armas. Así es. Pero eso hace Daniel de todos Cosío los Villegas. que habían... Sí. Y el otro ejemplo que le quiero poner, exactamente en los 60s, en el 61, 61, 62, Oscar Lewis escribe Los hijos de Sánchez. Sí, lo recuerdo. Y exhibe a la capital
como un ente, una ciudad con mucha pobreza, porque recuerda que vivían en vecindades. Sí, claro. Y nomás les faltó fusilar a Oscar Lewis, que era un sociólogo, un investigador, de tal manera que también tiene su libro por ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Es más, ahora cuando cumplió no sé si 60 años su libro, le hicieron una nueva edición la Editorial del Estado, la que preside hoy Paco Ignacio Taibo II, porque fue un personaje que hizo un trabajo, es más, creo, como de cerca de 900 páginas. Así es. Los hijos de Sánchez. Entonces nosotros teníamos ya toda la razón para dar el paso. Sí, sí. ¿Y cuándo es cuando se deciden a dar el paso? Bueno, aquí, ahí en Torreón de Caña se acuerda eso. Sí, y luego, ya los que acordamos que sí, pues por ejemplo yo me fui a Zacatecas y luego me fui a México. Sí, sí. A un entrenamiento de todo tipo, militar, físico, de terreno, etcétera, una serie de elementos que después le iban a servir a uno para sobrevivir, para orientarse uno, para comer lo que hubiera y saber sobrevivir, porque hay muchas maneras de sobrevivir. O sea, por ejemplo, nomás que no le falte uno el agua, y uno de una manera puede aguantar la falta de alimento por bastantes días. Así es. Pero se requerían muchos tamaños para organizar todo la situación que se dio, ahorita quiero leer este papelito, situación que se dio es que nos fallaron algunos compañeros y nos fallaron las armas. Las armas que se le habían quitado a un pelotón a mediados del 64 y a unos rurales. Le estoy hablando de un pelotón, estoy hablando de 8 hombres, si no enderró por ahí unos 8 soldados que fueron hasta juzgados en Mazatlán por el ejército, por cobardía. El ejército tiene una sede en Mazatlán donde juzgan a los militares, la justicia militar. Y luego esas armas no llegan a Madera, a la cita, las iba a llevar Salvador Gaitán y su hermano José Antonio Gaitán Aguirre. No llegan por la crecida de los ríos. Yo me decía, pero pues cómo, si julio, agosto y septiembre, pues son meses de llovedores. Sí, claro. Las armas tenían que estar muy a la mano, porque eso fue vital. O sea, llegamos con armas muy limitadas en poder de fuego. Esa fue una. Luego un grupo que comandaba ¿por qué lo comandaba? Esto es cuando ya iban a entrar a Madera. Pues así es, ya habíamos acordado. Ya habíamos estado en Zacatecas y en el estado en México. Ya nos habíamos trasladado a Madera por distintos medios. Ahorita que menciona usted eso, por ejemplo, los que ya eran muy visualizados y golpeados y que el gobierno ya estaba tras de ellos, Salomón, Pablo Gómez, Arturo Gámez y no sé si Miguel Quiñones, ellos abordan un taxi en Torreón, taxi que después le pagan 2.500 de aquella época y lo liberan aquí en la capital de Chihuahua, para poder llegar ellos y que no fueran sorprendidos en el camión o en el tren, llegar de Torreón aquí a Chihuahua en un taxi. Pedro Uranga lideraba un grupo de 4 compañeros, Juan Fernández, los dos eran hijos de diputados priistas, de tal manera que a la hora de la hora, pues yo no sé si estuvieron un par de días y dijeron hasta aquí llegamos y se regresaron. O sea, no llegaron a la cita, no esperaron, no llegaron a la cita, no buscaron acercarse y buscar un contacto de alguna manera. Y así se dio otro compañero que también se desprendió del grupo y fue a Madera, se estaba haciendo notar y dijo, no, pues ya no me queda más remedio más que retirarme porque aquí me estoy haciendo notar que qué onda. Es que ya estaba muy cantada la cuestión de que iba a haber un golpe de alguna manera al ejército. Y es cuando ustedes deciden hacerlo. Ya de alguna manera se habían quemado las naves, como se dice coloquialmente. No nos quedaba más que dar por ejemplo un golpe relámpago y remontarnos a la sierra. ¿Y por qué Madera? Madera, porque era el cuartel, o sea, era dar un golpe en un lugar pues determinante estratégicamente hablando, pero tenía ahí 120 soldados. Nosotros éramos 12 los que entramos al combate. 12. Y uno que cuidó la ¿Y cómo llegaron a Madera?
nosotros los de a pie, los de la tropa, llegamos, yo por ejemplo, llegué en el tren hasta aquí a Chihuahua y luego ya nos fuimos reencontrando en la casa, por ejemplo, de Pedro Uranga y así. Y así viajamos en tren, en camión, o sea, no viajamos en bolitas, sino nos trasladamos en distintos medios, pero los que eran perseguidos, le digo, se trasladaron en un taxi. Sí, señor. Y bueno, ¿se reunieron dónde? Sí, en el Presón de Golondrinas. Presión de Golondrinas. Sí, y ahí se discute esa noche, entonces estuvimos 2-3 días ahí, y ahí se discute si se hace o no se hace. Había la cuestión de que pues no había posibilidades, o sea, había posibilidades, de tal manera pues que, por ejemplo, Matías, Juan Fernández, Matías, que venía de acá de Puerto del Toro, de Saucillo, de alguna manera dice, bueno, pues si tienes miedo, te vas a cuidar las maletas, o sea, te vas a cuidar al del camión, porque habíamos asaltado un camión para acercarnos a Madera, o sea, Madera llegamos en un camión. Sí, ya que lo habían asaltado. Sí, lo habíamos asaltado, ese camión estaba cerca de Madera, ya en la noche el camión nos trasladó a las 5 de la mañana y cada uno ocupó su puesto. O sea, aquí se bajó uno, aquí se bajó el otro, pero ya Arturo Agamis había hecho un plano, donde en ese plano ya nos dieron la posición a cada uno. ¿Y cómo fue que llegaron al cuartel? ¿Y cómo fue que empezaron los disparos? Sí, pues primeramente el plano que hace Arturo Agamis, y también ahí aparece en los documentos, y se maneja mucho, y ahí aparece en internet un plano que él elaboró así en una hoja. En el plano está en el centro está el cuartel, donde está el está la iglesia y la escuela. Ahí están 4, era la posición más peligrosa y mueren los 4. Era Pablo Quiñones, Emilio Agamis y Antonio Escobar. Era el lugar más riesgoso para ponerse a la seguridad de la sierra, porque había que cruzar más distancia. Y luego aquí está las vías del tren, y a un lado de las vías del tren está un terraplén, siempre hay un terraplén alto. Ahí, donde las vías del tren, en el terraplén, enseguida del terraplén estaban las barracas de los soldados, y luego más adelante estaba el cuartel. Ahí se coloca Arturo Agamis, Salomón Gaitán y Ramón Mendoza. Ahí mueren 2 y se salva Ramón Mendoza, muere Agamis. Llegan ustedes disparando. Sí, así es. No, primero se dio un tiempo de que nos acomodáramos, nos fueron repartiendo en un tiempo, y luego la señal iba a ser un balazo. Y entonces acá está ya aquí está la escuela y la iglesia, los 4, acá está el terraplén, acá estaba la casa del ferrocarril, los talleres del ferrocarril, era como una barda, los talleres. Aquí estaban 4, mueren 2 y se salva Florencio Lugo, y se salva Lupito Escobar. Así es, sí señor. Y muere el profesor Rafael Martínez Valdivia y el estudiante que ya estaba por terminar, Óscar Sandoval. Así es. Y en la casa de Pacheco, que estaba aquí en esta posición, aquí estaban ellos, yo estaba aquí así en esta posición, como unos 20 metros más adentrito, en la casa de Pacheco, que era la posición más cercana a la sierra, más cercana a la Huerta de Castellano, que era el primer punto de reencuentro. Según lo que pasara, ahí nos íbamos a reencontrar todos los que sobreviviéramos. Claro, y luego después había un faro. Lo importante de esto es que hasta actualmente le están haciendo un reconocimiento. Así es. El profesor Pero no nomás a nosotros, sino a muchos. A muchos, sí, acabamos de ver que todos los que había. Bueno, yo sí quisiera que aquí tenemos un reconocimiento que les entregaron. ¿En dónde se los entregaron y quién se los entregó? En Los Pinos. En Los Pinos, en la casa de los presidentes, que ya ahora es una casa del pueblo. La casa del pueblo. Eso es simbólico y es muy importante, pues. Sí, señor. Ya tomamos Los Pinos. Sí, señor. Es un grupo, una asociación que, como hay gente que se junta y dice, vamos a formar la asociación Benito Juárez para premiar al más destacado maestro, un ejemplo, o al más destacado abogado. Y claro, de acuerdo con los expedientes, pues aquí hay un abogado que verdaderamente es un abogado y tiene prestigio, se le va a dar el premio cada año, por ejemplo. Este es
un grupo pues cercano a Carlos Montemayor, que es un personaje, que así se llama Carlos Montemayor, por eso se llama el Premio Nacional Carlos Montemayor. Sí. Carlos Montemayor es un personaje excepcional de cultura, de originario de Parral, que domina varios idiomas, no sí, uno, ni dos, ni tres, sino cuatro o cinco idiomas, sí, italiano, inglés, alemán, francés, español, etcétera, y domina las lenguas indígenas y el hebreo, y sí, no, es un personaje fuera de serie, lo reconocemos, y siempre muy reconocido en todos los continentes, pero en México por su posición siempre crítica al gobierno y por su posición con las luchas guerrilleras, entonces el gobierno siempre le puso tache. Bueno, si no, él pues estaría en letras de oro, mi querido profesor, y qué bueno. Hemos platicado en algunas otras ocasiones. Claro. Y me da mucho gusto. Oiga, si me permite nomás decirle esto, leer esto. Sí, tenemos otro invitado y nos lo leemos rápido y con seguro. Mucho gusto. Se decía que los muertos de los soldados fueron 7. Sí, señor. Y nosotros fuimos 8. Sí, señor. Voy a leer este documento. El ejército en muertos: sargento Nicolás Estrada Gómez, sargento Moisés Bustillos Orozco, cabo Felipe Reyes López, teniente Rigoberto Aguilar, que murió aquí en el Hospital Militar de Chihuahua. Sí, estamos hablando de 4 oficiales y 3 soldados. 3 soldados, sí, señor. Eso no es posible. O sea, ¿cómo tantos oficiales y tan poquitos soldados? Y luego heridos. 4 sargentos: Virgilio Argüelles López, Eugenio Ramírez López, Manuel Ramírez Cabral, no sé qué, y luego 5 soldados más. La realidad es que ellos los echaban a los carros de ferrocarril. Si nosotros llega nuestra gente, hubiéramos completado 20 y llegan las armas, estaríamos en otro nivel. Pues le agradecemos mucho, no tiene, al contrario, lo vamos a invitar en otra ocasión para que terminar, porque es algo muy extenso que tenemos que hacer, pero sí nos dio mucho gusto y quisimos invitarlo para que estuviera con nosotros en este reconocimiento. Sí. Ahorita en internet hay mucha información. Sí, claro, hay mucha información de nuestro querido profesor Paco Ornelas. No se nos vayan, vamos a un pequeño corte comercial y estará aquí el licenciado Ramón Esparza con Fermín Ordóñez. No se nos vayan, por favor, va a estar muy interesante la plática. Dreams that all lead to him. He's not shy, knows how to fly. Secondhand sky made the clouds that cry. Getting all restless, waiting for you there. Didn't tell necklace, waiting for you there. Getting all flustered, waiting for you there. Bring some custard, I'm getting kinda hungry, just waiting for you here. 'Cause heart, my love really likes you, and when you take my hand, it feels true. And other girls will want you, I know, but you tell me, honey, I'm always your beau, forever your beau, always your beau. Yeah, 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 yeah. 2:20 a.m. Still thinking of a bucket full of dreams that all lead to him. He's not shy, knows how to fly through a second-hand sky, made a clouds that cry. Getting all restless, waiting for you there. Tin toy necklace, waiting for you there. Getting all flustered, waiting for you there. Bring some custard, 'cause I'm getting kinda hungry, just waiting for you here. 'Cause my heart kind of really likes you, and when you take my hand, it feels true. And other girls will want you, I know, but you tell me, honey, I'm always your beau, forever your beau, always your beau. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí nos encontramos efectivamente haciéndole válido la amenaza que acaba de hacer don Héctor Bernal. Aquí me encuentro yo, Ramón Esparza, acompañado de, y lo voy a decir como ese,
es un excelente amigo, es un amigo de muchos años que, bueno, en esta ocasión el propio don Héctor Bernal me pidió que yo fuera quien entrevistara a mi amigo Fermín Ordóñez. Fermín, ¿cómo estás? Al contrario, mucho gusto, Ramón. Muchas gracias por recibirnos aquí, a don Héctor Bernal, muchas gracias por el espacio aquí y gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y que nos ve a través de los diferentes medios de comunicación. Les recuerdo que aquí Transmisiones Noticias al Día pueden ver el video posteriormente en la página de YouTube de don Héctor Bernal, así lo buscan en YouTube, y también lo pueden ver en el portal www.noticiasaldia.com.mx. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque después de estar escuchando aquí al maestro Paco Ornelas, que pues viene galardonado por un premio nacional de Carlos Montemayor, y estar escuchando todo lo que sucedió, que no fue nuestra época, sí. La onda muy interesante. de madera, la matadera que hubo y todo ese rollo, pues no fue nuestra época. Muy interesante, ahorita nos tocó cultivarnos un poquito de historia. Definitivamente, sí. Escucharlo de viva voz de alguien que la vivió, ¿no? Tiene ahí los datos duros. Y bueno, estamos platicando ahorita detrás de cámaras de los aspectos y el ambiente político que hay aquí, no nada más en la ciudad de Chihuahua, sino en todo el estado, y próximamente pues habrá de haber en el país. La gente anda todavía con la esencia de la 4T, lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel, algunas cosas que estamos de acuerdo, algunas cosas que estamos en desacuerdo, pero localmente nos preocupa. ¿Por qué? Porque Fermín es un político de a pie. No le voy a aventar a guayabazos, es mi amigo, lo conozco de mucho tiempo. Gracias, yo lo que voy a decir es real, ¿sí? Porque eres un político de a pie. Gracias, muy amable. ¿Sí? Fermín, la pregunta directa, ¿qué está pasando con las dirigencias del Revolucionario Institucional? A ver, digo, este es un tema que se ha venido dando a través de los 2 años que ha estado la nueva dirigencia, la dirigencia del licenciado Omar Bazán Flores, y bueno, pues simple y llanamente, para no andar mucho en tantos detalles, te puedo decir que la agenda de la dirigencia estatal del partido no es la agenda de la militancia en el municipio, ni en los 67 municipios del estado. Pero en los últimos años, ¿cuándo ha sido la agenda? No, sí había una agenda de partido cuando teníamos el gobierno, cuando estaba el partido, sí había una agenda de partido. Había un partido que unía, había un partido que consensaba, había un partido que buscaba los acuerdos, que cumplía los acuerdos. En el partido que yo me crié, que es en el que militan cientos de presidentes seccionales, se respetaba siempre el acuerdo, se respetaba siempre pues la inclusión, se respetaba siempre o se buscaba siempre la forma de acomodarse en los diferentes espacios políticos. Fermín, ¿tú fuiste seccional? Hoy no, ¿verdad? ¿Tú fuiste seccional? Soy seccional todavía. Haciendo la aclaración, Fermín todavía sigue siendo priista. Todavía. Sigue siendo. El hecho de que Fermín renunciamos a la dirigencia. Renunciado a la dirigencia del comité municipal. ¿Sí? Que ahorita vamos a entrar en detalle del asunto del comité municipal, porque te tocó una administración muy difícil, muy complicada. ¿Sí? O sea, ya no hay esos recursos que había antes, ya no había esos patrocinios. No, deja tú eso. No hay la forma de platicar del trabajo de unión para poder salir adelante y construir cara del proceso electoral en 2021, ni de frente a un futuro mejor o un mejor desarrollo del partido, ¿verdad? Bueno, pero a ver, el tema de los seccionales, que fue el que me atrapó en lo que estás diciendo. Me dices tú que, bueno, se escuchaban, se consensaban, pero a mí me consta que los seccionales siempre pugnaron, siempre lucharon precisamente por recuperar escaños que tenían, como en el caso del derecho a tener 3 regidurías, sí, y las perdieron. Que los incluyeran en las diputaciones. Que los incluyeran. Entonces, y eso no es en tu administración, no es en la administración de Omar Bazán. Se ha venido degradando con el tiempo, sí. Se ha venido degradando, ok, correcto. Y bueno, muchos políticos lamentablemente le han abonado al desapego o a la falta de creencia del seccional, porque hay políticos que solamente se acuerdan de esa figura cuando llegan las campañas electorales, sí, desafortunadamente. Entonces, estamos hablando de que
el Partido Revolucionario Institucional, pues trae una serie de vicios no de ahorita, Sí, son de antaño, pero mira, lejos de esto, yo creo que todo esto se podía haber superado, y creo que la dirigencia estatal tenía la responsabilidad política, moral, de platicar con todo el mundo, de sentarse, de escuchar, de ir a la militancia. En el caso de un servidor, muy en lo particular, los diferentes presidentes seccionales, líderes de la colonia, estuvimos platicando muy de cerca esta situación con ellos. ¿Qué puso Omar? Porque se manejaron varios personajes que estuvieron detrás. Pues entre ellos, un consenso. Entre ellos Chela, Reyes, el propio gobernador Reyes Baeza, sí. Que a la hora, por ahí andan las versiones de que al contrario, o sea, está a disgusto y está molesto con lo que hizo Omar Bazán. Uh-huh. ¿Sí? Desde el nombramiento fue una imposición, fue una autodesignación. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que sí fue un poco una imposición, fue una decisión más unilateral por parte de la dirigencia nacional, pero más respetuosa la dirigencia nacional, Claudia Ruiz en ese momento, más respetuosa de los actores políticos en el Estado. Entonces, los actores políticos en el Estado, los exgobernadores se pusieron de acuerdo, Patricio Martínez, Reyes Baeza, etcétera, etcétera, Reyes Baeza y Patricio Martínez. Pues bueno, pues digo, quien tuviera el mayor consenso, Omar, ¿verdad? Omar tuvo el mayor consenso en ese momento, todos ellos le brindaron el apoyo, por ahí se fue, quedó. Bueno, ahora, pues tenemos esta circunstancia. Yo creo que ya hablar de cómo vino dándose, cómo llegaron las circunstancias al último momento, Omar a la dirigencia, yo creo que ya no tiene mucho, pues, caso. Yo soy respetuoso de lo que él haga, ahí está, él es dirigente, hay una dirigente nueva, nosotros nos apartamos, ahí está Adelita, creo que va a hacer un buen trabajo. Adelita Soto. Adela Soto, nosotros vamos a otra condición, vamos a otra circunstancia. Siempre y cuando Adela Soto se quite de donde emana, pues, que ella emana de la CTM. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita las cuestiones gremiales no están teniendo muy buena acogida con las militancias. Sí, no, pues el sindicalismo, ¿verdad? Exacto, o sea, Adelita yo creo que debe de dirigir como lo que es una mujer que ya tiene una trayectoria, tiene una experiencia, pues ha sido regidora, ha sido suplente de varios cargos, sí. Entonces, pero bueno, si va ella a aplicar la línea que le dicte Doroteo Zapata, la gente se va a dar cuenta, ¿eh? Sí, eso es que tiene que haber una sensibilidad que nosotros hemos cuidado mucho, tiene que haber cierto trato con la militancia y saber qué es lo que quieren. Por eso repito, insisto, la agenda de la militancia no es la agenda de la dirigencia. Es correcto. Y lo repito porque en los militantes, en las diferentes reuniones del comité municipal, siempre fue un clamor pedir que estuviera Omar Bazán en algunas reuniones, que los escucharan, que pudiera aclarar algunos puntos, algunas circunstancias. En todo un año que un servidor estuvo como dirigente del comité municipal, el dirigente estatal se paró una vez en el partido, en el comité municipal, una vez. Entonces, ahí te habla del desapego que hay, y te habla que por tener dos funciones, una como diputado y otra como presidente del partido, dejas y se te hace más importante la agenda legislativa, que ahí es un compromiso, ¿verdad? Atender como diputado tu encargo, pero dejas abandonado el partido, te vas alejando de la militancia, te vas alejando de la de la agenda del partido. ¿Él cree que con las reuniones o los desayunos que hacían en el Copper Canyon ya estaba cubriendo esas necesidades? Pues no es así, y tan no es así que, mira, por decir en Chihuahua, pasó esto, yo le agradezco mucho a todos mis compañeros periodistas de la capital, ellos estuvieron pidiéndome mucho que nos quedáramos en el partido, ellos fijaron una estrategia, pidieron varias reuniones antes de que yo me fuera, pidieron que asistiera Omar a estas reuniones, pidieron ciertas muestras de disciplina de un servidor y ciertas muestras de voluntad para permanecer adentro del comité municipal. Yo con ellos estoy satisfecho porque cumplí con ellos. Con ellos cumplí lo que me pidieron, lo que me solicitaron. Ellos vieron que no hubo esa condición en la dirigencia estatal y bueno, ya eso pasó. ¿Por qué el empeño de mantener personajes que les han hecho mucho daño al revolucionario institucional, como por ejemplo el profesor Núñez, que es una persona que le ha hecho daño al partido? Bueno, ¿Por qué mantenerlo? Bueno, mira, esa es una circunstancia que yo no puedo opinar acerca de eso, porque pues eso es algo que se ha vivido en la esfera estatal, ¿verdad? La dirigencia estatal ha mantenido
pues su forma de organización, sus perfiles, las personas, pero además de eso, pues yo creo que no le ponen mucha atención a estas circunstancias. Por decir, en el Comité Municipal de Juárez hay una cuestión complicada porque se vaya el presidente del comité y Omar lo quiere mantener. Y aquí en Chihuahua hay una situación complicada porque no querían que nos fuéramos y Omar pues quería que nos fuéramos. Entonces, ese es lo complicado. Pero mira, nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía, Ramón, nosotros tenemos un compromiso con los líderes de colonia, hemos trabajado como director de atención ciudadana del gobierno del estado, como coordinador estatal de programas prioritarios del gobierno del estado, duramos 3 años como regidor, hemos sido candidatos ya y hemos buscado el voto de la ciudadanía en el municipio de Chihuahua. Crecimos en la administración pública y crecimos porque nos gustó trabajar en la administración pública para poder cambiar y generar un desarrollo en la comunidad, un desarrollo positivo, un desarrollo económico, un desarrollo social, un bienestar ciudadano en el municipio de Chihuahua. Y lo hemos venido haciendo desde las áreas que hemos estado cercano a la gente, trabajando, buscando cambiar la vida de las personas de alguna manera, que tengan una mejor calidad de vida, y me refiero inclusive en el tema de salud, porque pues cuando tú le ayudas a alguien a que tenga un trasplante de corazón, o cuando tú le ayudas a alguien a que pueda curarse de cáncer, a que su hijo reciba ciertas operaciones que no puede recibir, estás cambiándole la vida a una persona y estás generando una calidad de vida. Dirigente, entonces, ¿cómo ves? Queremos seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo, y esto se puede hacer desde la tribuna, desde ser diputado, desde ser funcionario, desde una asociación civil, desde un área empresarial, ¿verdad? Okay, vamos a seguir haciendo política. Digamos que tuviste cierto impacto, cierta influencia, pero ahorita ya, tú llegas a la vida común, vamos a llamarle de esa manera, ¿verdad? Eres un ciudadano más porque ya no eres dirigente, eres un militante, ¿sí? ¿Cómo ves ahorita que estás diciendo con relación a problemas de salud, el sector salud en este actual gobierno? A ver, el gobierno ha tenido algunas condiciones complicadas, no solo en el tema en el sector salud, ha faltado inversión, no solo de equipamiento, sino para las cuestiones generales normales de abasto de medicamento y de pago de trabajadores. Hemos visto que hace 3 o 4 meses los enfermeros, o todos los enfermeros y enfermeras, las enfermeras y enfermeros se postraron ahí en un gobierno del estado, hicieron un paro, dejaron algunos días laborales, vemos las quejas por desabasto. Entonces el tema de salud es complicado. El tema de seguridad pública es complicado. La región sureste del gobierno las 2 camionetas blindadas que adquirió el gobierno municipal. Sí, ¿verdad? Vi que adquirió algunos 2 camionetas, 8 millones de pesos en reemplazo, ¿no? Eran camionetas en reemplazo. Lo están manejando. Primero la tesorera dijo que no se había dado cuenta. Pero bueno, ese es un tema que me gustaría que abordáramos en otro programa. Ya estando aquí don Héctor Bernal, ya está detrás de cámaras el señor comiéndose unos cacahuates, pero bueno, sí, porque ahora no le trajemos pero bueno, es que así es la dinámica aquí en este programa. Discúlpame, no te preocupes. Así es la dinámica, la seguridad pública es un tema que no podemos achacársela directamente a Maru Campos. No podemos soslayarlo, pero te puedo decir una cosa. Es un tema de administraciones. La administración estatal es una situación complicada. La administración estatal, la zona o la región sur del estado, Cuauhtémoc, la noreste, Casas Grandes, Janos, Ascensión, pues Huachochi, un poco por allá, hay algunas complicaciones. Este es el gobierno del estado, ¿no? Este es el gobierno del estado el que no puede específicamente es un tema que pudiéramos decir le atañe al gobierno del estado. No, pero pues a ver, el gobierno del estado le regaló 2 primeros lugares al gobierno. Javier Corral le regaló 2 primeros lugares en tema de seguridad pública, y me refiero a 2 primeros lugares porque de los primeros 100 municipios más violentos a nivel nacional, en tema de feminicidios, el primer más violento es Ciudad Juárez, el segundo es Culiacán, Sinaloa, y el tercero es Chihuahua, capital. Que había pasado muchos años, porque eso fue... Que no teníamos esa condición. Exactamente, fue en la administración de Felipe Calderón cuando tuvimos esos niveles tan elevados de violencia. A ver, y luego el estado de Chihuahua es el tercero más violento a nivel nacional. Es decir, el primeritito, los primeros lugares están entre México, Distrito Federal y Sinaloa, se lo están disputando ahí. El segundo, sabemos que es Tamaulipas, está ahí,
pero Chihuahua ya le está quitando a Tamaulipas, le está pisando los talones. Entonces, pues bueno, ese es el trabajo que ha hecho el gobernador, lamentablemente, ¿verdad? ¿Ha hecho trabajo? Pues bueno, que ha dejado de hacer. Ha hecho trabajo, ok. Uno que dice que sí ha hecho trabajo, el que juega golf. Sí, bueno, en plena semana, en horario laboral, con mataderas por todos lados y el señor preocupándose por el hoyo. Bueno, no hay un buen trabajo, pues, del gobierno del estado. Ok, ahí viene ya mucha gente anda encampañada, aunque dicen que no, aunque dicen que nada más haciendo visitas de amigos, haciendo sus recorridos, saludando a la gente, que si porque son diputados o son senadores, están volviendo a su terreno, pero andan encampañados, esa es la realidad, porque el 2021, aunque dicen, no, todavía no es tiempo, estamos muy... No. En cuanto terminemos nosotros, que recordemos que ya septiembre se va a acabar, el mes patrio se va a acabar, en automático ya vamos a empezar a pensar en la cena navideña. Lo cual quiere decir que ya tenemos el 2020 y en el 2020 empiezan en el arrancadero mucha gente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ves tú? Y te lo voy a preguntar a ti. Te acabas de separar. ¿Tienes aspiraciones para el 2021? Hemos estado platicando con varios compañeros, con varias personas de la iniciativa privada, de las asociaciones civiles, de los líderes de colonia, los mismos compañeros de trabajo, del equipo de trabajo, y hemos determinado que vamos a buscar construir una participación política en el próximo proceso electoral en el 2021. Entonces me estás diciendo que tú te vas a ir por la libre. Vamos a buscar construir, y yo creo que hay que ser claro, vamos a buscar construir, estamos analizando construir un proyecto independiente en el próximo proceso electoral en el 2021 para la alcaldía de Chihuahua. Ok, ya lo oyó usted, hay que empezar a trabajar. Me gusta como platicar con Fermín, porque tenía ya buen rato que no coincidíamos. Sí. La última vez coincidimos en un desayunito muy sabroso, a veces se repite, pero bueno, te voy a dar nombres y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. En este caso, cuando yo te diga nombres, el Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua. Cruz Pérez Cuellas. Bueno, alcaldesa de Chihuahua y aspirante a la gobernatura del estado. Okay. Cruz Pérez Cuellar, senador y pues aspirante a la gobernatura del estado. Alfredo Lozoya, caballo. Presidente municipal, aspirante a la candidatura del gobierno del estado. Armando Cavada. Presidente municipal de Juárez, aspirante a la gobernatura del estado. El que dice que es coordinador de políticas públicas de gobierno del estado, representante personal de Andrés Manuel López Obrador, Juan Carlos Loera de la Rosa. Pues delegado, aspirante también a la gobernatura del estado por Morena, ¿no? El pelón La Torre. Sí, pues es diputado local, ¿no? Es diputado. Diputado local. Diputado local. Diputado local, aspirante a la presidencia municipal por Acción Nacional, sí. Aspirante a la presidencia. El que no le fue bien ahora ahí en el podium en San Lázaro, porque se aventó un rollo misógino y un rollo en inglés, Miguel Rix. Pues se me vienen muchas cosas, pero por educación a la mente, pues te puedo decir diputado local y aspirante a la presidencia municipal también por Acción Nacional. Y yo leo la mente, les puedo decir que muchas cosas rápido. La cabeza. Sí, pues es que pero ¿cómo ayudarlo? Por respeto. Con ese video, ¿cómo ayudarlo? El cabrito Alan Falomir. El diputado federal, y creo que ahí no estoy muy seguro si él aspira a reelegirse como diputado federal o aspira a ser candidato a la presidencia municipal. Omar Bazán. Pues no, Omar Bazán. Ahí está. Ya pasó el 10 de mayo, ya pasó, ahí está. Estamos en septiembre. Omar Bazán es dirigente del partido. Dirige partido. Pues ahí está, es dirigente del partido a nivel estatal. ¿Qué va a pasar con los seccionales? Yo no creo que tenga él ahora posibilidades que tú dejas la dirigencia,
porque bueno, estuvimos revisando tus redes sociales, nos dimos el permiso. Gracias. Y vimos, en serio, las fotografías hablan por sí solas. El afecto de no voy a generalizar porque son muchos los seccionales, pero se ve el afecto. ¿Qué va a pasar con los seccionales a la hora que tú te vas? Yo me precio de tener buena relación con ellos, buena amistad, la hemos construido a través de los años, a través del tiempo, a través de más de 18 años que hemos trabajado con ellos. Yo no los forzaría a que tomaran ninguna decisión nunca, ni los pondría en la espada de la pared para que tomaran alguna decisión y se sumaran a un proyecto en el cual nosotros nos embarcáramos. Pero ellos han manifestado su apoyo. Yo creo que son amigos, y muchos de ellos, la opinión de ellos fue precisamente que no se nos fuera. A ver, usted no se va a ir a ningún partido. Si usted quiere construir de manera independiente, nosotros lo podemos apoyar. Entonces yo respeto esa decisión de ellos, yo respeto a los compañeros seccionales, a los líderes de las colonias, y por eso es como hemos decidido analizar la posibilidad de construir el proyecto de la presidencia municipal de Chihuahua por la vía independiente, donde todos ellos tendrán un espacio de expresión, un espacio de colaboración para poder sumarse a las tareas entonces me queda claro, sociales del municipio. Me queda claro que, bueno, si los seccionales en este caso obviamente no se irían a ningún otro partido, porque muchos seccionales pues son de cepa priista, o sea, difícilmente van a dejar esa habrá uno que otro, pero yo creo que los jóvenes habrá uno que otro, habrá uno que otro. Los seccionales más bien que soportan el peso del revolucionario institucional son personas adultas. Sí, no todos se van a embarcar en una aventura a seguir a alguien, eso hay que ser muy claro, pero sí una parte sí lo va a hacer, y otra parte a lo mejor ya con esa experiencia que tienen ellos en las elecciones van a definir muy bien a quién van a apoyar, ¿verdad? Si el caso tuyo, tú ya te defines por irte, obviamente, por independiente, vas a renunciar al Partido Revolucionario Institucional. Mira, no es ahorita nosotros estamos analizando la posibilidad de construirlo en ese escenario independiente. Me parece que no necesitas por ley apartarte del Revolucionario Institucional hasta un día antes del registro, pero además por ley pues no necesitaría renunciar, porque yo no estoy en el padrón del priismo. En las elecciones pasadas no pude votar, era presidente del comité municipal y no me reafiliaron al partido en la campaña de afiliación y referendo, y no pude votar. Entonces es un asunto que yo no quiero controvertir en este momento. Bien. Es un asunto que más adelante lo veremos, pero sí estamos buscando firmemente construir este proyecto. Tu equipo, porque yo sé que tú eres un hombre de equipo. Sí, tenemos un equipo de trabajo que está ahí, que nos está apoyando, que se apartaron del comité para sumarse ahora sí que a esta inquietud que tenemos todos, porque somos todos, esta inquietud de poder servir a la gente desde la presidencia municipal. Pues están listos para trabajar, para respaldarnos, y pues vamos a darle en los próximos. Si llegase un otro partido, a cualquier otro partido, y te dijera, oye, Fermín, no, la presidencia no, pero te ofrecemos la diputación local. No lo estamos viendo así. En este momento no lo estamos viendo así. Tendría que ser no sé, el partido de origen, ¿verdad? Tendría que ser el partido de origen. Yo estaba pensando ahorita que estabas platicando. Tendría que ser el partido de origen. Porque vienen nuevos partidos. Sí, tendría que ser el partido de origen. Mira, redes sociales progresistas anda haciendo su talacha, anda llevándose figuras que en su momento tuvieron cierta influencia. Lo dirige Eloy García Tarín, sí. Y luego pues se lleva a Poncho Márquez, entre otros. Y luego vienen otros dos partidos. Encuentro Social está buscando hacer su propio partido, sí, no es Encuentro Social. Es Partido de Encuentro Solidario. Encuentro Solidario, efectivamente, fue lo que pasó con el PANAL, también el cambio de nombre. Entonces, pero estos partidos, dentro de la búsqueda de las figuras, porque la credibilidad, bueno, es otra cosa que hay que hacer una talacha, es más bien la búsqueda de personajes, sí, de figuras políticas. Para poder incrementar la votación de exacto, ellos mismos. Entonces muy seguramente cualquier partido que nos está viendo y te ve que tú ya estás como agente libre, son mis palabras, no las de Fermín, sí, como agente libre, entonces me gusta para que en algún momento estos partidos llegue contigo y te digan, Fermín,
sabes que ya la presidencia no nos alcanza y es un acuerdo de alianza, lo que tú quieras, pero va a la diputación. Ha habido pláticas con diferentes actores políticos porque todos son amigos, pero no ha habido esta circunstancia. Yo creo que todavía falta para que esto se acabe de definir. Faltan muchas cosas, falta la dirigencia nacional de Morena, falta la definición de los candidatos de Morena, de Acción Nacional, falta pues ver quiénes de los aspirantes a la gobernatura se van por la vía independiente, se incorporan a otro partido. Falta que los partidos que pretenden su registro y su creación nueva se les autorice, porque bueno, pues ahí están, pero todavía no están autorizados. Yo creo que faltan unos 6, 8 meses todavía, donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, y vamos a dejar que los partidos políticos hagan el suyo. Los partidos políticos han tenido un desgaste muy importante en estos últimos 2 años. Tienen una condición, creo que pues un tanto difícil todos. No estoy hablando en lo particular de ninguno. Entonces, mientras ellos se arreglan, mientras ellos se pelean, mientras ellos se acomodan, mientras ellos se crean, mientras ellos buscan, nosotros vamos a construir un proyecto para los ciudadanos de Chihuahua. Vamos a trabajar en escuchar a la ciudadanía. Vamos a poner una casa de enlace, unas oficinas donde podamos trabajar, donde podamos recibir a la gente, como siempre lo hemos hecho aquí en el municipio de Chihuahua, y vamos a ir a escuchar a la gente, escuchar sus problemas, no ir a platicar y decir qué es lo que queremos nosotros como políticos, como siempre lo hablamos. Vamos a ir, vamos a escuchar, y de esto nos vamos a nutrir para poder hacer un muy buen plan municipal de desarrollo y buscar un plan de gobierno, que es un requisito para registrarse como candidato a presidente municipal independiente, o es un instrumento necesario previo para poder hacer propuestas de campaña, delinear propuestas de campañas o delinear las acciones que pudiesen beneficiar a la ciudadanía. Entonces, nosotros vamos a trabajar. En este momento nosotros empezamos a trabajar para construir un proyecto por la ciudad de Chihuahua. El tema de los partidos no está ahorita en nuestro radar, en tu agenda de y momento. Vamos a esperar, ¿verdad? Pues ahí lo tiene, lo reitero, Fermín es mi amigo, lo he visto, sé que lo que él está diciendo, pues no lo está diciendo nada más porque se le haya ocurrido. Hizo un comentario que lo voy a retomar, donde él va a escuchar, no a ir a hablar como los demás políticos. Y eso es muy importante, porque si de algo se ha quejado la ciudadanía es en el hartazgo de la política y hacia los políticos, es que el político va, toca, promete y no regresa. Entonces, es un reclamo no de ahorita, es un reclamo de muchas campañas pasadas, que en este caso, pues bueno, usted como ciudadano, usted como votante, que nosotros lo invitamos a que ejerza su derecho y su obligación de votar cuando sea el momento oportuno, pues lo haga pensando en eso, precisamente, en que las propuestas de los políticos es por un plan de trabajo, un plan para y con la gente. Es un plan para los ciudadanos, con los ciudadanos, y que precisamente emane de las necesidades primordiales de la ciudad de Chihuahua, un plan que se pueda diseñar, que se pueda llevar a cabo, un plan razonable, pero sobre todo que tenga alto contenido de veracidad en las cuestiones de la ciudadanía, en cuestiones de las necesidades que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Muy bien, pues te agradezco, Fermín, aquí está tu casa. No, al contrario. Las veces que tú desees venir, nosotros tenemos una filosofía y una política de libre expresión, respetando precisamente el derecho de los demás. Entonces, aquí se puede hablar de todo. De lo que tú gustes. De lo que tú gustes. Y muy relajado, ¿verdad? Así es. Este es el formato que hace la producción de ahorita a ver si nos quieren dar cacahuatitos de los de la sala. Y nos vamos a un breve corte comercial para despedirnos. Esperemos que don Héctor Bernal despierte, porque ya después de los cacahuates se está echando su monita. Se echa su Entonces, colletito. regresamos en cosa de 30 segundos después de este corte comercial. Thinking about a full of dreams that all lead to him. He's not shy, knows how to fly through a secondhand sky. The clouds that cry, getting all restless, waiting for you there.
just waiting for you here. 'Cause my heart kind of really likes you, and when you take my hand, it feels true. And other girls will want you, I know, but you tell me, honey, I'm always so forever your bow, always your bow. Yeah, 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 yeah. 2:20 a.m. Still thinking about a drink that I'll lead to him. He's not shy, knows how to fly. Secondhand sky made of clouds. Pues ya estamos de regreso y bueno, pues don Héctor, usted tuvo un invitadazo de lujo, don Paco Ornelas. Sí, pues es el que está de moda, que inclusive ya ¿Sí hasta les pidieron disculpas públicas. ¿Por qué? Bueno, a todos los que intervinieron ahí, la secretaria de Gobernación. El asunto de Madera. Del asunto de Madera y de lo del la matadera de Madera. Estuve viendo unas fotografías y qué cosa tan dantesca, qué cosa tan... En aquella época, pues sí, subían... Bueno, y estos señores hay que reconocerlos, que sin nada que los respaldara fueron y se aventaron y pues marcaron una época. Marcaron una época, definitivamente. Y hay que tener porque platica de muchas cosas. Y estaría bueno hacer una mesa con Pancho Flores, con Paco Ornelas, con el maestro Israel también. Sí, también. Es una buena idea y hay que juntarlos y platicar. A ver si nos dejan platicar, porque todos tienen mucha elocuencia. Pues hacemos algo, lo grabamos y después sacamos lo mejor. Lo editamos. Don Héctor, pues bueno, ya llegamos a la conclusión del programa, por aquí con nuestros invitados. Muy buena entrevista a Fermín, y qué bueno, pues tiene no lo quise decir estando él presente, pero por ahí le apodan el Cholo, el Cholo de la Margarita Maza de Juárez, a Fermín. Muy buena entrevista. Y ese es muy buen político. Un saludo a don Marco Antonio Guevara, que nos está viendo. Don Marco Antonio, pues conéctese tempranito. A Damayanti Acosta, Marco Cruz Aguilar le manda un abrazote, don Héctor. Así es, sí, ya lo estuvimos viendo. Don Agustín Bernal, Paola Arroyo, González, que se conectó. Lili Solís también estuvo. Rizago Sánchez, Tip. Rizago Sánchez Tip, y bueno, otras gentes más. Se nos termina el programa, se nos termina esta transmisión, don Héctor. Así es, y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Por aquí nos vemos el próximo miércoles. Por favor, cuídense mucho. Y si Dios no dispone otra cosa. Así es. Yeah, yeah, yeah. 2:20 a.m. Still thinking, pocket full of dreams that I'll lead him. He's not shy, knows how to fly. Through a second hand